¿Sabías que en Escocia la Navidad fue ilegal durante siglos? ¿Cómo es posible que en un país con una Navidad tan vistosa y extravagante no pudiese celebrarse hasta hace relativamente poco? Hoy, mientras recorremos uno de los mercados de Navidad más bonitos de Europa, te voy a contar esta historia, las tradiciones que tienen por aquí y alguna que otra curiosidad más interesante. ¿Preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. ¿Cómo está mi gente hoy? Me alegra muchísimo que estés por aquí otro día más. Te doy la bienvenida al vídeo de esta semana. Por fin ha llegado el tiempo o la temporada más bonita y fría del año, sin duda. Estamos en un día muy lluvioso, muy invernal y sin duda muy navideño en Edimburgo, así que espero que disfrutes desde la comodidad de tu casa y el calorcito sobre todo. Tú ya sabes con tranquilidad que ya me mojo yo. Antes de empezar con el vídeo de hoy, por favor te quiero pedir que te suscribas al canal, me dejes un me gusta y por favor me sigas en las redes sociales para un extrita de apoyo y ayudarme con este proyecto que tanta ilusión me está haciendo y que tanto me estáis ayudando a construir y del que tan orgullosa estoy. Así que por favor dale a me gusta, déjame una suscripción y vamos con la chicha. ¿Sabes lo bueno de que haga este tiempo tan horrible? Los charquitos que hay en la calle, madre mía. ¿Sabes lo bueno de que haga este tiempo? Es quizá que a lo mejor hay algo menos de gente en lo que es el mercadillo, así que vamos a comprobarlo en breves momentos. Desde donde lo estoy viendo parece que hay algo menos de gente, así que esperemos que continúe de esa forma. Y mientras te voy a contar algunas cosas interesantes y también a ver qué nos encontramos por aquí de comer, porque tengo un hambre que da calambre. La verdad, qué recuerdos me... Navidad en Edimburgo. Qué recuerdos la verdad me trae estar aquí, porque es que el año pasado justo es cuando estuve grabando y la verdad que no tenía nada de idea de lo que estaba haciendo. Ahora mismo sí que es verdad que tampoco, pero la verdad que las cosas van mucho mejor en cuanto a pues la confianza a la hora de hablaros en la cámara, etcétera, etcétera. Así que nada, la verdad que está muy guay el pensar en esos recuerdos, en esas sensaciones y sentirme más madura respecto al canal. Así que nada, espero que estés disfrutando de la mejoría por la que estamos pasando y por supuesto esto no es nada, queda muchísimo por mejorar y muchísimo por enseñarte, así que no te pierdas nada de lo que te traigo. Mientras hoy vemos luces, puestos y ambiente navideño por todo Edimburgo, lo cierto es que durante siglos la Navidad estuvo prohibida en Escocia. Tras la reforma protestante del siglo XVI, la Iglesia presbiteriana consideraba la Navidad una fiesta demasiado católica y ligada a algunas tradiciones paganas. Antes de eso, el invierno se celebraba como Yule, una festividad del solsticio que marcaba el regreso de la luz, con hogueras, reuniones y símbolos de vida como el acebo o el muérdago. En 1640 el Parlamento escocés llegó a prohibir oficialmente cualquier celebración navideña y durante generaciones el 25 de diciembre fue un día laboral normal. No fue hasta 1958 cuando la Navidad volvió a ser festivo oficial en Escocia, lo que hace que la Navidad que vemos hoy en día sea en realidad una tradición bastante reciente. En el vídeo pasado te mencioné que llevo 9 años viviendo en Escocia, por lo que te puedes imaginar las incontables veces que he venido a este mercadillo de Navidad. Me sigue encantando tanto como el primer día, la verdad que el primer día me dejó sin palabras, pero es que es súper bonito y súper llamativo. Todas las atracciones que ponen junto a la noria, el Scott Monument que está ahí con todas sus luces y también lo que han puesto nuevo, que esto sí que es verdad que no lleva desde siempre, que es esta especie de atracción que mide un montón, te lo voy a dejar por aquí, que se suelen oír los gritos de la gente cuando se sube, que eso no me gusta nada. Ya te digo que yo no soy una de esas, ¿para qué me voy a subir ahí si tengo a mi baby que me regala mejores vistas y todo? A ti no te hace falta tampoco, así que ¿para qué sufrir? Y nada, ya te digo que es que visualmente es súper bonito, lleno de luces y todo, y es que no me canso de verlo, especialmente la verdad en un día así que no hay tanta gente por el mal tiempo que hace.
Pero bueno, que una cosa por otra, la verdad. Si podemos escapar de todas las multitudes y toda la gente que se junta por aquí, mejor que mejor. Y bueno, no sé si a ti te pasará, pero es que de verdad que a mí no me ha dado tiempo a procesar todavía que estamos en diciembre y que es que estamos en Navidad ya a la vuelta de la esquina. Así que pues nada, me parece una buena manera de ubicarse, el venir aquí y oler a Navidad y saborear la Navidad en breves momentos. Ahora te lo enseño y nada, ver un poquito más de un ambiente navideño y disfrutarlo juntos. Si Escocia es un lugar que te llama la atención y te gusta la Navidad y ver las luces y todo eso, yo te lo recomiendo 100% porque es que Escocia y el mercado de Edimburgo y la Navidad en Edimburgo es una de las más bonitas que yo he visto. Un remedio casero para que se te quite la gripe que llevas arrastrando una semana es sin duda venirte al mercadillo de Navidad de Edimburgo y pasearte, y cuanto más llueva mejor. Pero bueno, tú ya sabes que por darte una alegría, ya sabes que me has pedido mucho este vídeo en el vídeo anterior, que te pregunté si te apetecería este tipo de vídeo. Me habéis dicho muchos de vosotros que sí, así que vuestros deseos son órdenes. Una vez aquí, chavales, estoy viendo a ver qué puedo ver. Tengo cara de corderito degollado sin su madre, la verdad. Así que ayúdame un poco a decidir mentalmente, telepáticamente, a ver que venga la inspiración. ¿Qué hago? ¿Como o bebo primero? Comer, beber, comer, beber, comer, beber. Es que tengo el estómago que me ruge. Así que yo creo que vamos a comer primero y después te voy a enseñar la bebida por excelencia de la Navidad en Escocia y Reino Unido. Yo admiro la valentía de la persona osada de subirse ahí en este momento que se está cayendo una de flipar, y cómo la gente lo disfruta, vamos, es que salen como una sardinilla empapada de ahí, te lo digo yo. A ver, yo mayormente llevo el paraguas para mi cámara más que para mí, pero es que subirte ahí con este tiempo, madre mía, escocés tenía que ser. Finalmente, chavales, tenemos nuestro premio, que es la comidita. No te puedo decir lo feliz que estoy de probar esto, porque es que llevo soñando con este queso encima de las patatas un montón de tiempo. Se ha puesto a llover muchísimo y digo, a ver dónde me lo voy a poder comer. He encontrado una parte que está cubierto del bar, así que le voy a dar, chavales. Espero que tú también tengas o un snack o algo para picar mientras estamos aquí juntos, y así no te doy envidia y los dos disfrutamos a la vez. Esta, espero qué delicia, me ha costado el módico precio de 12 pounds y lleva patata, un poco de mostaza, lleva como pepinillos, lleva bacon, así que espero gozármelas. Muy bueno. He de decir que patatas con queso y bacon nunca falla. Quien diga que comer no da la felicidad está totalmente equivocado. De verdad, o sea, no puedo ser ahora mismo más feliz. Para que aprecies la que está cayendo por aquí, que es que de cuidado. Bueno, que nos vamos a beber algo. Antes me voy a asegurar de que no tengo nada verde en Vicente. Estamos bien, estamos bien. En cuanto a la comida, la Navidad escocesa actual suele girar en torno a platos contundentes y reconfortantes muy pensados para el frío. Es común encontrar pavo asado o roast beef acompañados de patatas, verduras, gravy y relleno, además de dulces tradicionales como shortbread, mince pies o el Christmas pudding. Mira, esta es una de las vistas más bonitas, desde luego, a la Navidad de Edimburgo, a las luces de Edimburgo. Está claro que la que tengo justo detrás con el monumento de Scott, etcétera, etcétera, es súper bonita también, pero es que esta también con los focos de luz desde el castillo y demás está súper bonito. Por cierto, para que lo sepas, te voy a dejar, por si necesitas y no estás viendo este vídeo simplemente para pasar conmigo la tarde en Edimburgo y en realidad estás planeando venir a esta ciudad por estas épocas, te voy a dejar como una guía útil en la descripción, simplemente pues para que este vídeo te sirva también para posiblemente organizar tu viaje de Navidad a Edimburgo. La que está cayendo, chavales, es espectacular, o sea, es que menos mal bendito paraguas, pero en realidad es que tengo los pantalones y todo súper calado. Que no pasa nada, yo voy a llegar a mi casa y estoy deseando ponerme la calefacción. Pero bueno, mientras tanto vamos a celebrar este día juntos y a disfrutar de la Navidad en Edimburgo hasta dentro de un rato. Y mira, ya está, o sea, para que no te mojes tú me mojo yo, ¿sabes? Pero bueno, ya que estamos aquí vamos a tomarnos algo un poco diferente y como ya te he dicho, vamos a bebernos algo para calentarnos y alegrarnos. Como puedes ver, todo está lleno de puestos, hay puestos de queso, puestos de figuritas, de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, hay hasta algo que es súper popular en España y que a mí me encanta comerme todos los años, que son
las castañas asadas. Aquí hay una bebida súper popular que es la que te decía antes, que se llama mulled wine, que es vino caliente básicamente. Lo que pasa que viene infusionado con especias como clavo, canela y también con peladura de naranja, de limón, también un poquito de miel. Entonces es que aunque sea vino caliente, que la verdad que para nosotros españoles, y no sé para vosotros queridos amigos de América, Sudamérica, el vino caliente suena bastante mal, la verdad, si se lo dices a quien sea, porque nosotros, bueno, a no ser que obviamente sea vino tinto con la cena o lo que sea, suele sonar bastante mal, porque nosotros le solemos poner hielo a todo, a no ser que sea obviamente pues bebidas así que no van con hielo. Pero este vino caliente, el mulled wine, confía en tu chavala de Edimburgo, que es que te va a gustar. Voy a ir a un puestecito de aquí que sé que sirven bastante bueno, porque es que en este estuve el año pasado. Si tienes curiosidad por saber lo que hice el año pasado y notar un poco mi inexperiencia grabando, aunque bueno, creo que no he salido de todo mal, puedes verte los del año pasado, te los dejo por aquí también para que le puedas clicar y ya está, si te apetece verlos luego. Y también puedes ver, pues eso, el plan que tuvimos el año pasado exactamente en este momento. Aquí, mis queridos amigos, he tenido que quitar el sonido porque estaba justo al lado de un altavoz a todo volumen y no quiero que YouTube me salte el copyright de Mariah Carey. Así que te cuento, está lloviendo a mares como buena Navidad escocesa y en lugar del típico vino caliente me he pedido mulled gin, que es ginebra caliente especiada, y tengo que decir que está buenísima. He brindado por los tuyos, por los míos, por nosotros y sobre todo por la salud, aunque no sin antes quemarme un poquito. Y nada, mi gente, mira que la verdad que las patatas con el queso este que te he enseñado me ha dejado bastante llena, pero por el vídeo ya sabes, ¿te gustaría probar algo dulce? A ver qué hay por aquí, la verdad. Hay como crepes, he visto como mini pancakes también, pero también hay una opción de como asar tu propio marshmallow y eso la verdad que puede estar bastante bien, ya que tampoco tengo muchas ganas de mucha sustancia, ¿sabes? Quiero algo dulce así pequeñito, pero bueno, voy a ver qué hay, a ver qué encuentro y nada, acompáñame. Mira, ¿sabes qué? Que de perdidos al río ya nos ponemos a dieta en 2026, vamos a por unos pancakes. No te voy a mentir, está haciendo un poco difícil lo de comerse o intentar comerse los pancakes sin mano, pero bueno, tienen bastante buena pinta. Está muy bueno. He elegido el toppings Lotus. No sé si te gusta, pero a mí me parece algo delicioso, sublime, increíble. Y un poco de nata. Te cobran por topping. Me han salido unos cuantos pancakes chiquititos a unos 8 libras más o menos. Sinceramente, no me apetecen todos porque estoy ya llena, la verdad. Pero bueno, a nadie le ha marcado un dulce, dicen. Me los dan con 2 tenedores, como si fuera para compartir, ¿sabes? Una cosa que sí ha cambiado y la verdad que da bastante pena es que toda esta pradera que hay aquí anteriormente estaba toda llena de puestos. Creo que a partir del COVID más o menos esto cambió, ya que obviamente lo de la distancia social y demás, pero antes sí que molaba mucho porque había muchos puestos, ahora sí que hay también, o sea, no te vas a quedar con ganas de nada, hay de todo, pero es verdad que antes sí que había más y molaba mucho. Antes sí que también hay otra parte del mercado de la Navidad en Edimburgo que es un poco para niños y que sí que tiene atracciones para niños y demás. No vamos a ir, si te interesa este año no voy a ir, pero el pasado sí que fui, así que como ya sé de qué va, prefiero no ir este año porque sinceramente para lo que vamos a hacer nosotros pues no tiene mucho sentido, la verdad. Pero si te interesa puedes verte, como ya te he dicho, el vídeo o los 2 vídeos que tengo del año pasado y le echas un vistazo. Como te comentaba y como la Navidad dejó de celebrarse durante siglos en Escocia, la gran fiesta del invierno pasó a ser Hogmanay. Esta es la celebración del Año Nuevo. Tiene raíces muy antiguas ligadas al final del año y a rituales de renovación y se convirtió en el momento más importante para reunirse, celebrar y empezar de cero. Una tradición curiosa es el first footing, que es la primera persona que entra en tu casa después de medianoche, marca la suerte del año que comienza. Tradicionalmente se decía que idealmente debía ser un hombre moreno, alto, con un whisky debajo del brazo, vamos, ya te digo que las escocesas tontas no eran. Esto aseguraba abundancia, alegría y calor en el hogar. Así que bueno, ya sabes por qué Hogmanay puede ser en algunas casas, incluso a día de hoy, más importante incluso que la Navidad. Una curiosidad es que este mercadillo no es ni siquiera tan antiguo, o sea, esto lleva como unos 25 o 26 años haciéndose, así que
fíjate que tampoco es tan antiguo. En Hogmanay la comida sigue siendo muy importante, pero con un enfoque más simbólico y compartido. Son típicos platos como el steak pie, el black bun, un pastel de frutas especiados, sopas calientes como el scotch broth y por supuesto whisky escocés para brindar por el año nuevo y dar la bienvenida a la buena suerte. Así que, bueno mi gente, yo ya con la panza llena y preparada para la siesta, te digo hasta la próxima. Que sepas que el próximo vídeo va a ser en otro país, como ya te he dicho, diferente a Escocia, Reino Unido, España. Así que es la primera vez que visito este país, tiene muy buena pinta y dicen que es precioso en Navidad, así que te invito a que estés muy atento o atenta para la semana que viene. Espero que te guste muchísimo el vídeo, lo voy a hacer con muchísimo cariño, como todos ya lo sabes. También espero que hayas disfrutado de este paseíto por el Christmas Market y las curiosidades y datos interesantes que te he contado. Así que nada, te mando un súper abrazo y un besazo. Muchísimas gracias siempre por estar aquí. Con este vídeo también me gustaría resaltar que Navidad es una época muy nostálgica en la que algunos de nosotros tenemos familiares que ya no se encuentran aquí, y simplemente también con estas palabras pues quería un poco hacer honor a esas personas que nos faltan estas Navidades, que bueno, en Navidad todo se nota más, así que desde aquí un beso al cielo, y para todos los que quizá estéis pasando una mala época os mando muchísimo ánimo y un gran abrazo. Y bueno, pues mantengámonos juntos, que eso seguro es lo que nos hace más fuertes. Así que nada, un besazo. Chao.